Ágora Universitaria, un programa dirigido por el padre Ricardo Sanjurjo. Muy buenas noches. Si tenéis un calendario a mano y podéis hacer las cuentas, dentro exactamente de 9 meses estaremos celebrando la Navidad. Y por eso hoy estamos celebrando ya de víspera, pero celebrando ya la fiesta litúrgica de la Encarnación del Señor o de la Anunciación, ¿no? También, porque recordamos, de alguna forma ponemos en primer plano pues ese momento en el que el ángel Gabriel pues se le aparece a nuestra madre para convencerla, mejor dicho, para comunicarle a María que será la madre del Señor. Y lo hacemos en esta semana en la que ya de manera inexorable nos conducimos hacia la Semana Santa. Estamos en esta semana de Pasión, este domingo será Domingo de Ramos y entraremos pues en esta semana donde contemplaremos los misterios fundamentales de nuestra fe. Y venía yo pensando que precisamente los autores bíblicos, por ejemplo San Pablo, utilizan esta imagen de la Encarnación como un despojarse. Jesús pues se despoja de su condición divina, o mejor dicho, sin dejar de ser Dios, se hace hombre, la kenosis, se abaja, ¿no? Y esto es un ejercicio que a nosotros también se nos ha invitado a hacer durante toda la Cuaresma y que de un modo especial pues haremos acompañando al Señor durante estos días de la Semana Santa. Despojarnos pues del pecado, despojarnos de esas vestiduras que muchas veces nos hemos puesto por encima y que ocultan la verdad de lo que somos, hijos de Dios, y despojarnos también de todo aquello que nos impide caminar hacia la Pascua. Este es el proceso que se nos invita a vivir y este es el proceso que haremos, insisto, esta semana que viene. De hecho, es muy bonito cómo a Jesús, inmediatamente de clavarlo en la cruz, lo despojan de todas las vestiduras. Y lo vemos tal cual es, ¿no? Por eso cuando este Viernes Santo digamos aquello de mirad el árbol de la cruz en el que está clavada la salvación del mundo, pues nosotros estaremos contemplando no solo un instrumento de tortura, no solo estaremos haciendo recuerdo del hecho histórico, Cristo murió por nuestros pecados, sino que además estamos contemplando el signo de nuestra libertad, la cruz. La cruz que precisamente además la veneramos porque Santa Elena la recuperó allí en Jerusalén poco después de que el cristianismo fuera libre en el imperio. La cruz es el signo de nuestra libertad, donde se nos invita a despojarnos de todas las vestiduras que nos apartan de Dios, que ocultan en nosotros el hombre nuevo, para poder manifestarlo al mundo con la gracia de la resurrección. Es 24 de marzo, yo soy Ricardo Sanjurjo, delegado para las Universidades y la Cultura aquí en Santiago de Compostela, y aquí comenzamos Ágora Universitaria. En este Ágora Universitaria del 24 de marzo vamos a contar, como siempre, con Javier García, que es delegado para la Juventud y la Infancia, también para el primer anuncio, aquí en Santiago de Compostela. Bienvenido, Javi. Muchas gracias y buenas noches. Buenas noches. En esta sección Nunca Solos siempre tratamos de reflexionar cómo acompañar a los jóvenes, especialmente a los jóvenes que están en edad universitaria. Y no sé qué melón quieres abrir en estas vísperas de la Anunciación, de la Encarnación. Pues mira, este mes ha salido un documento muy interesante, este mes pasado, de la Comisión Episcopal para la Doctrina de la Fe. Es un documento también que se ha comentado un poco. Pasa que luego la llegada de la guerra a Irán y todo claro, eso, es que al final ha desplazado todas las noticias, mismo las eclesiales. Es un documento que en algún lado he visto que se ha hecho bastante referencia, sobre todo en páginas más especializadas de información religiosa. Le han dedicado algún vídeo, algún post, algún reel mismo en Instagram, algunos de estos comentaristas, instagramers y tal, pero no ha tenido mucho más recorrido.
Claro, porque al final sí que es cierto que se juntó, porque esto salió en la última semana o la penúltima semana de febrero. Sí. Luego se juntó toda la polémica absurda por el tema de los Goya, que a lo mejor la podemos incluso comentar en un Paseando Cabras. Sí. Y luego vino la guerra el 27 de febrero. De repente nos sorprendió que amanecimos y estábamos en la Tercera Guerra Mundial, casi. Esperemos que esto vaya amainando un poco. Entonces, claro, sí. Al final, estos temas a lo mejor más sesudos, más de reflexión. Claro, no han dado tanto lugar. Pero bueno, nos traes entonces un tema que es de bastante flamante actualidad. Flagrante. Y no sabemos qué otros adjetivos ponerlo, pero sí que además es especialmente relevante en lo que se refiere al acompañamiento de jóvenes, porque al final este documento que habla porque entiendo es que se está refiriendo a este que se llama Cor ad Cor Loquitur, sí. O sea, el corazón le habla al corazón, que habla del papel de las emociones y los sentimientos en la fe. Es especialmente relevante para cómo acompañamos a los jóvenes que quizás viven en una etapa vital más marcada por estas emociones, ¿no? Y entonces, con respecto a este documento, varias cosas. La primera, como bien dice el documento al comenzar, quiere hacer referencia sobre todo a actividades de primer anuncio, en las que muchos de nuestros jóvenes están participando. El documento en ningún momento dice a qué actividades se refiere. Pero todos podemos entender. Eso en general no las nombra, no habla de ellas. Pero tanto en el ámbito de los adultos como de los jóvenes, conocemos ahora que hay muchas actividades de primer anuncio que sí que tienen mucho peso o mucha importancia el impacto que pueda generar en ellos. Entonces, esto en primer lugar, el documento nos dice que se refiere, dice, a métodos y hasta nuevos movimientos, ¿no? Vinculados muchas veces al tema del primer anuncio. Claro. Tú como delegado además de primer anuncio, pues es algo que te toca más especialmente. Claro, muy directamente, claro. Sí. Viene a hablar de lo tuyo. Luego, en segundo lugar, lo ponen en valor el hecho de decir que es como una actualización, ¿no? de la forma en la cual llegamos a la persona actual. Especialmente hablan de la generación Z, ¿no? Cómo llegar a esta generación Z. Y dicen que, bueno, que este tipo de actividades tienen la capacidad de conectar con esta generación, ¿no? En tercer lugar, decir que he visto alguna crítica que había de si se refería a esto, a aquello, no sé qué, pues decían nombres concretos, ¿no? Claro. Se refiere al retiro de Feta, ¿no? Se refiere a Hakuna, ¿no? Se refiere, bueno, ponían nombres y apellidos ya, ¿no? A las referencias. He de decir que, sin embargo, la nota y la Comisión Episcopal en su presentación... Es muy neutra. Es muy neutra, no he hecho ninguna referencia... referencia a es cierto que excusatio non petita, accusatio manifesta, pero la nota explícitamente no hace referencia a ninguna de estas realidades. En cuarto lugar, valoran lo que es la emoción, lo valoran como algo positivo, mismo que en algún momento lo llegan a comparar con otra pastoral mucho más ordinaria, que a lo mejor no tiene ese impacto en la vida de los catecúmenos, de la gente que participa normalmente en las actividades ordinarias. Sí, ¿no? Sí, en esas actividades más de iglesia de cristiandad. Más de iglesia de cristiandad, sí se dice, pues eso, que es de valorar que las personas reciban este impacto, ¿no? En una actividad, bien sea de fin de semana o de unos días. O sea, al final lo que hace es poner en valor lo que estas actividades aportan a la vida de las personas, o estos métodos o nuevos movimientos, como le llama. Eso en cuarto lugar. Y luego, en quinto lugar, que aquí es donde quería entrar un poco más, habla de sus límites o limitaciones, ¿no? Yo creo que no es bueno leer esta nota en una clave... crítica. No, en una clave extrema. Como o bien pudiera ser alguien que es un hooligan, ¿no? Que está a favor de todo esto, entonces esta nota la ve como algo terrible. Como un ataque personal. Un ataque personal, o los típicos haters, ¿no? Gente que odia estos nuevos movimientos o métodos, dice casi que son criminales y entonces los criminaliza, ¿no? Bueno, ni una cosa ni otra. Exactamente. Yo creo que es importante tener un debate moderado y hablar de lo que nos aporta y también los límites que tiene, ¿no? Pues vamos a tener ese debate moderado. Lidia, música de debate moderado. Los 4 primeros puntos nos hablan de lo positivo que puede tener, ¿no? Porque está generando vida en la Iglesia.
pero también hay que ser conscientes de que tiene sus limitaciones. Totalmente. Sus limitaciones, ¿no? Que tenga sus limitaciones no quiere decir que lo tengamos que demonizar ni o sea, hacer asco de esto, ni expulsarlo de la vida eclesial, ¿no? Claro. Sino simplemente saber que tiene sus limitaciones. Porque además es muy importante, porque a veces creemos que todo lo que hacemos tiene que ser perfecto. Nada es perfecto. O completo. Nada. Y precisamente las herramientas pues están ahí para complementarse las unas a las otras. Y un destornillador no está llamado a sustituir un martillo. Claro, el martillo está para lo que está, el destornillador está para lo que está, ¿no? Pues lo mismo, estos métodos o esta capacidad que tienen de interpelar las emociones, determinadas acciones pastorales que hacemos en la actualidad, no vienen a sustituir no quieren serlo todo, ¿no? Otra cosa es la tentación que nosotros podamos tener de centralizarnos, que a veces nos pasa, pero efectivamente son dos cosas distintas. Efectivamente. Pues con respecto a este tema y a este debate moderado, yo creo que lo primero es reconocer una cosa que solemos repetir mucho la gente que trabajamos con el primer anuncio, que es el primer anuncio solamente el primer anuncio. Claro. Y que luego tiene que venir un después en la iglesia. Exactamente. Que muchas veces es donde hacen agua estas propuestas. O sea, después de un primer anuncio, de un encuentro con el Señor, de un impacto con Él, es un impacto que provoca este encuentro con el Señor, que tiene la capacidad de transformar la vida, hay que rellenar. O sea, no rellenar en el sentido... O sea, yo digo rellenar, yo creo que tú ya me lo has escuchado, porque muchas veces... O sea, a veces cuando pensamos en estas cosas y entramos en esta conversación, a mí se me viene la parábola que utiliza Jesús cuando van a acusarlo de echar demonios en el nombre de Beelzebú. Y dice que cuando se expulsa un demonio, cuando se le echa de casa... La tenemos limpia y ordenada y allá que vienen otros 7 después, ¿no? Hay que rellenarla de cosas buenas. Hay que rellenarla de cosas buenas. Entonces, esta capacidad, o sea, estas actividades de impacto, muchas de ellas tienen la capacidad de tener una experiencia potente de Dios, de limpiar la casa, de expulsar al demonio, pero ahora hay que amoblar la casa y si no te vienen los inquiocupas, o sea... Eso es. Y es donde entra el tema de las limitaciones. Claro. O sea, una limitación es el después. Por ejemplo, nosotros que usamos un método de primer anuncio que no es muy emocional, más bien es muy intelectual, que es Alfa. Como es Alfa, por ejemplo, que no entraría dentro de este baremo de lo emocional. Alfa te dice, una vez que vas a iniciar un curso Alfa, que ya son durante 10, 11 sesiones y un fin de semana, te dicen que es bueno saber qué les vas a ofrecer después. Exactamente, no que lo improvises después, sino que cuando estés programando ya Alfa, cuando te estés planteando hacer Alfa, no siquiera programándolo, sino que te estés planteando, tengas claro qué quieres ofrecer después, hacia dónde quieres conducir. Entonces, Alfa, como método de primer anuncio, es muy consciente de sus limitaciones, porque sabe simplemente que es eso, es un método de primer anuncio, donde se anuncia a Jesús, se anuncia el querigma, se debate acerca de eso. Para un hombre actual que es indiferente, provoca preguntas. Claro. ¿no? Pero después, una vez que termina Alfa, tienes que ver tú como iglesia, estés donde estés, como iglesia que ofrecer a esos hijos que empiezan a crecer o que se empiezan a gestar, ¿no? Y el seno de la vida eclesial o de la pastoral eclesial de primer anuncio. Entonces, yo creo que esto es lo primero que hay que tener claro, ¿no? Que al final la gran queja, yo creo que no es tanto lo que es la actividad en sí, sino lo inconexa que puede estar esa actividad de la vida de la iglesia. De la vida cotidiana. De que luego se provoque crecimiento, efectivamente. Porque a veces alguna actividad de primer anuncio se basa luego en seguir dando vueltas sobre esa actividad eternamente. Y sabemos que esto al final es algo estéril. Exacto. Porque no provoca crecimiento en las personas y al final simplemente busca repetir una experiencia constantemente. Y no estamos llamados a esto. Entonces yo creo que en este caso esto es una limitación que se puede subsanar. Siendo conscientes de que es una limitación. Y teniendo pastores que propongan cosas. Claro. Por eso está muy bien la nota, pero diría que también está muy bien el proponer algo después. Ojo, cuando digo proponer no significa decir, no, yo ya tengo unos materiales, no, tal no sé qué ha publicado unos materiales. No es una cosa de materiales. Sí, una cosa de saber que hay que proponer algo. Claro, porque cuando se le invita a crecer a la gente no es que lea un libro. O sea, no es formar solo su cabeza, sino es generar un ambiente, generar un discipulado, es una forma de crecer y de seguir al Señor, que no solamente recibir una charla una vez a la semana. Veremos que hay gente que le gusta reunirse en grupo, hay gente que no le gusta tanto reunirse en grupo, gente que le atrae más lo litúrgico, hay gente que le atrae más lo vivencial, hay gente que le atrae el mundo de la oración. Y luego hay
Entonces tenemos que tener una propuesta equilibrada. Igual que hay destinatarios distintos y que tenemos que tener esa propuesta equilibrada porque hay que llegar a todo el mundo, también hay contextos eclesiales distintos. Porque a medida que estabas hablando, y justo es que además lo fui a comprar hoy, que lo tenía encargado y me lo tenía guardado en la librería diocesana, el libro de Cambiar, el de Changer, el de PPC, que es sobre la renovación pastoral, y tú y yo, junto con otros curas y algún laico, nos fuimos el año pasado a entrevistarnos precisamente con los autores originales del libro francés. Y veíamos como en esa diócesis, en Fréjus-Toulon, después con esta idea de la renovación pastoral, pero en cada contexto particular se aplicaba de una forma distinta. Y en esta parroquia lo fuerte es pues que tenemos un oratorio con niños, pues el oratorio con niños, y trabajamos con los niños y con los padres. Que en esta parroquia tenemos pues muchos matrimonios, bueno, pues el trabajo con las parejas y demás, ¿no? O sea, también reconocer que cada parroquia, entre comillas, cada parroquia, realidad eclesial, tiene su especialidad, ¿no? Eso es. Entre comillas. Eso es. Por eso yo creo que esto es lo primero, descubrir que el primer anuncio tiene sus limitaciones. Y junto con las limitaciones tenemos que ofrecer una continuidad, porque el primer anuncio no lo ofrece. Claro. Eso lo tenemos claro, ¿no? Podemos luego discutir qué es lo que más encaja, ¿no? Se encaja el catecumenado, que es la propuesta que nos hace la Iglesia española. Pero el catecumenado, claro, no se trata simplemente de repetir unos contenidos, unos ritos, sino que a lo mejor tiene que tener un estilo más posmoderno, claro, más actual. O sea, y el catecumenado a lo mejor puede ofrecer ese marco eclesial de tradición, de tal, pero hay que ser un catecumenado del siglo XXI y no del siglo XVI ni del siglo IV. Eso es. Y no centrarse solo en los contenidos, sino saber acompañar en ese proceso que es riquísimo al hombre de hoy. Claro, porque el catecumenado de los primeros siglos era para una sociedad precristiana. Sin embargo, ahora, si planteamos el catecumenado, lo planteamos a una sociedad postcristiana. Postcristiana y postsecular. Claro, necesitamos otro tipo también de ingredientes, ¿no? No solamente trasladar, comprar o vender unos materiales, ¿no? Sino que se trata de otra cosa y de formar a los agentes que se van a encargar del acompañamiento en el crecimiento a estos nuevos hijos de la Iglesia, ¿no? Esto es lo primero. En segundo lugar, con el tema de las limitaciones, hay una cosa que hay que poner muy en valor, que es el tema de que lo dice también el documento, ¿no? Estas actividades, estos métodos, nuevos movimientos, tienen una capacidad de impacto en la vida de las personas muy fuerte. O sea, es real. Tienen un impacto muy fuerte. Nos puede gustar, nos puede disgustar, pero lo cierto es que tiene un impacto muy fuerte en la vida de las personas. Un impacto, por eso tratan todo el tema de lo emocional, pero al final sobre todo es un impacto muy emocional, afecta a la gente, ¿no? Sabiendo también, yo no sé hasta qué punto, claro, las emociones, al final, antes lo hablábamos, ¿no? Las emociones, ¿no? A veces son irracionales, o sea, no. La emoción simplemente por esas 6 emociones básicas, ¿no? 7. Bueno, algunos hablan de 6, ¿no? Las apunté para recordarlas. Porque las emociones básicas es como la respuesta directa de nuestro organismo ante algo, ¿no? Sí, además son universales. Son... Miedo, alegría, ira, tristeza, asco, sorpresa, ¿no? Las 6 básicas. Y la 7ª sería desconcierto. Bueno, sorpresa. Que es desprecio. O desprecio. Pero eso es, la emoción es algo que tu organismo de forma natural, o sea, ejerce como respuesta ante un estímulo. Exactamente. O sea, tú respondes de esa manera, ¿no? Claro, la emoción, piénsalo por un momento, es menos pasajera, o sea, dura menos en el tiempo que un sentimiento. Es fugaz, la emoción es fugaz. pum. O sea, la emoción es algo que sucede en el momento y ya está. Luego viene el sentimiento, que es la reacción, como nosotros lo afrontamos, lo que genera en nosotros, no puede generar un sentimiento. Claro, y luego la estabilidad. O sea, una cosa es que algo te produzca ira, y otra cosa es que después tú vivas odiando. El odio es un sentimiento, la ira es una emoción. Por eso, en este tema a mí me plantea muchas veces, ¿no? Decimos que es algo emocional, pero al mismo tiempo decimos es algo que tiene la capacidad de cambiar la vida de las personas de por vida. O sea, no solo por un tiempo, ¿no? Entonces, yo lo que me quiero dirigir, o por lo menos reflexionar, es que lo importante es ver el impacto que genera de transformación en la vida de las personas. Porque si es solamente un fogonazo emocional, lo han vivido ese fin de semana o en esa experiencia tal, y luego ya desaparece. O sea, no hay más. Exactamente. No hay más. Vale, pues no hay más, ya está. Ha sido eso. Bueno, ya está. Pero sin embargo vemos que hay personas que ante esto tienen una respuesta que les transforma de por vida.
Eso quiere decir que la emoción ha dado paso a un sentimiento, que el sentimiento ha dado paso ya a una costumbre, un hábito, o sea, algo que se ha estabilizado en la vida de las personas. Si un método, si un nuevo movimiento o una actividad de estas de primer anuncio tiene la capacidad de transformar la vida de las personas, podemos hablar de que tiene un impacto emocional, pero al mismo tiempo, siendo honestos, podemos hablar que ese impacto va más allá de la emoción. De la emoción. O sea, que se dirige a la vida de las personas, ¿no? ¿Qué es lo que nosotros, de forma crítica como Iglesia, tendríamos que interrogarnos? Si ayudamos a que la gente dé el paso de eso que siente a algo que se convierte estable en su vida. Si utilizamos ese fogonazo para empezar a alimentar todas las dimensiones de la persona. Porque después la fe es algo que nos interpela al ser humano en cuanto que todo, ¿no? Y eso implica lo emocional, lo afectivo, que no es exactamente igual, lo corporal, lo intelectual, todo. Y aquí yo creo que entra en juego, sobre todo, el tener un equilibrio en nuestra propuesta. ¿A qué me refiero con este equilibrio? Y que es ahora mismo lo que nos falta. Que somos herederos de una iglesia de cristiandad. Que da muchas cosas por supuestas. Y que se basaba sobre todo en la parte litúrgica, celebrativa, sacramental. Porque daba todo lo demás por supuesto. Claro. Y entonces no nos planteamos otras cosas, ¿no? Pero nuestra gente hoy, que viene de cero o de menos algo, que aún necesita pues otro tipo de acompañamiento, que no sea solamente el darle sacramentos, ¿no? Y decirle que se confiese y que comulgue y que celebre sacramentos y que rece. Por eso es importante también plantearnos que esto, yo creo, el documento no lo trata, pero tendríamos que valorarlo. Si queremos hacer ese acompañamiento integral para que la gente crezca, hay que tener en cuenta todas las dimensiones, que el documento lo dice, pero hay que armonizarlas. Claro. Porque se habla de vida comunitaria, no solo una experiencia individual, se habla de un compromiso social o caritativo, no solamente mirarte tú al ombligo, qué bien estoy con Dios, ¿no? Se trata también de generar una comunidad, un ambiente donde hay más. O sea, se trata ya como de varios elementos que hay que armonizarlos y que tienen que estar también en nuestra propuesta. Claro, pero yo creo que es un trabajo que estamos llamados a hacer. Y que estamos todavía muy incipientes, muy... Claro, porque hay gente que dice, no, eso ya lo tenemos en la iglesia, que se metan en tal grupo. Se metan en Cáritas. Pues muy bien, pero a lo mejor hay que generar como otro espacio, otro ambiente previo, ¿no? Claro. O sea, volviendo a lo que decíamos antes, cuando fuimos a Fréjus y Toulon, muchos de los curas y de los equipos con los que hablamos nos decían, sí, claro, nosotros hacemos alfa, pero antes de proponerles lo que es formalmente un catecumenado, sí, ¿no? Porque muchos en Francia la realidad del catecumenado de adultos es otra cosa distinta a España. Le hacemos una especie de postalfa, que a Tote Barrera le ha organizado la expresión postalfa, pero bueno, es otra cosa distinta, pero hacemos una continuidad que presente todas estas dimensiones en el fondo, que es una especie de post-primer anuncio pre-catecumenado, que es el enlace que muchas veces nos falta antes ya de iniciar esos procesos más estables en el tiempo, ¿no? De ir alimentando, poner los cimientos para estas dimensiones. Claro. Y entonces esto requiere, claro, si quieres poner en marcha este acompañamiento para que la gente crezca, requiere pues muchas cosas. Que tengas acompañantes, que tengan también unas claves de hacer crecer a gente que viene de otro mundo, o sea, con otros criterios, que tengan una formación, que tengan paciencia con ellos, que esto tiene que crecer, no sale de la nada, ¿no? Claro. Como a veces parece de la impresión, ha hecho el retiro y luego nos siguen. Oye, pues ¿y tú qué has hecho para intentar que siguieran? Pues la gente que estamos trabajando es gente que no es de iglesia, no. Claro. O sea, entonces por eso yo creo que también hay que tener como una cara, o sea, por lo menos unos planteamientos, unos criterios amables, ¿no? Hacia todos estos nuevos métodos, que debíamos estar muy agradecidos, ¿no? Porque están generando vida, pero ahora nos toca a nosotros recoger esa vida y que esa vida crezca y se mantenga, ¿no? No simplemente criticarla y ya está, sino que ahora nos queda a nosotros pues el poder ayudar, que esto lo hace el Espíritu Santo, pero ayudamos a sacar fruto. Poner las herramientas, sí. Eso es. Oye, Javi, porque nos estamos pasando un pelín de tiempo, así que si te parece, pasada la Semana Santa, te vuelvo a llamar y quedamos otro día aquí en Nunca Solos para seguir hablando de que el corazón al corazón le habla, ¿no? Bueno, pues venga, yo creo que sí. Es el título de este documento de la Conferencia Episcopal. Genial. Javier García Rodríguez, delegado para el primer anuncio
delegado también para la juventud y la infancia aquí en Santiago de Compostela. Muy buenas noches. Buenas noches. Y antes de continuar en Ágora Universitaria con Enculturarte, como todas nuestras ediciones, en todos nuestros programas, pues os propongo una canción que sin ser canción religiosa, pues es canción basada en el texto bíblico, en este caso la historia de Adán y Eva. La canción se llama así, Adán y Eva, Adam and Eve en inglés, y la canta uno de los grandes de la canción melódica de toda la historia de la humanidad, que es Paul Anka. Así que dejamos con esto y luego ya nos reencontraremos con Mercedes de Castro en Enculturarte. In the Garden of Eden, a long time ago, there was born a story I'm sure you all know. I'm sure you remember and know you believe the story of Adam and Eve. In the Garden of Eden, where life began, yes, the very beginning of woman and man. I'm sure you remember and know you believe the story of Adam and Eve. There within the garden walls they both fell in love, sheltered by the guiding hand of the one above. Life was filled with happiness until one day arose a very great temptation. Well, you know how it goes. In the Garden of Eden, a long time ago, there was born a story I'm sure you all know. I'm sure you remember and know you believe the story of Adam and Eve. Well, there within the garden walls they both fell in love, sheltered by the guiding hand of the one above. Life was filled with happiness until one day arose a very great temptation. Well, you know how it goes. A long time ago, there was born a story I'm sure you all know. I'm sure you remember and know you believe the story of Adam and Eve. The story of Adam and Eve. The story of Adam. Continuamos con la que va a ser hoy nuestra última sección aquí en esta Ágora Universitaria en el 24 de marzo, que es Enculturarte, esta sección en la que Mercedes de Castro cada 4 semanas pues nos trae una peli, un libro, una canción que esté leyendo, un disco. O un conjunto de varias. O un conjunto de varias, o un acontecimiento cultural que haya pasado, como por ejemplo el mes pasado nos habló de la Semana de la Moda y el anterior también, sí. Para pues sacar también algún tipo de enseñanza que nos pueda servir para transformar nuestra cultura. Mercedes de Castro. Hola Ricardo, gracias Bienvenida. por invitarme otra vez. Bueno, aquí te tenemos, ya de fija, ya no hay que invitarte. Es decir, se graba este programa para el 24 de marzo y te quiero ver aquí a las 12 de la noche. Y ya está, o sea, no hace falta invitarte, es ya más bien una orden. Bueno, cuéntame Mercedes, ¿de qué nos vas a hablar hoy? Pues mira, salió una película hace poco que me he quedado con ganas de verla, se me quedan pendientes porque tiene muy buena pinta, además es mucho cariño al actor. O sea, vamos a hablar de algo que no has visto. Bueno, vamos a hablar de algo a partir de esa peli. Había un famoso, hay un famoso porque está vivo, comediante español, canario, de presencia física imponente, Ajá. que también se dedica a comentar pelis y series que no ha visto. Vale, pero es que yo no voy a comentar la peli por sí. Vale. O sea, leyendo el argumento de la peli se llama Rental Family. Familia ¿vale? de alquiler. Sí, que es protagonizada por Brendan Fraser. El de la moda. El de la momia, perdón. El de la moda. Son las 12:30 de la noche pasadas. A mí no me pidáis más.
El caso es que va de una película en la que este hombre es un actor americano en paro y vive en Japón. Sí, más o menos lo que le pasó al pobre de Brendan Fraser. Sí. Y entonces acaba trabajando en un tipo de trabajo muy peculiar que es de hacer, o sea, de familia de alquiler, es decir, de pues en una boda. Un tipo de trabajo muy habitual. Sí, se ve que allá. Familia de alquiler. De hecho, salió algunos artículos de periódico de gente de verdad que se dedicaba a eso. O sea, te has dedicado a leer artículos de periódico sobre el argumento de la peli y no has visto la peli. No me ha dado tiempo para ir al cine, lo siento. Tengo muchas cosas. Es muy curioso. Es muy curioso todo esto. Estudio y trabajo. Bueno, vamos allá. Familia de alquiler, entonces. Entonces, pues por ejemplo, unas se casan y entonces hace falta el padre de la novia porque pues no hubo nunca padre y entonces para que haya un padre en la novia pues le contratan a él y se prepara el papel y todo y hace de padre en la novia. Cosas así. Entonces, claro, esto me dio que pensar, porque por un lado estamos construyendo una sociedad en la que pues obviamente hay vacíos familiares, emocionales. Denostamos también, como que se critica, no se trabaja esas estructuras familiares, sociales de amigos cercanos o familia, tal, como que es todo, no se le da valor, pero luego al mismo tiempo seguimos exigiendo que sigan habiendo esas figuras. Sí, no, a mí hay una reflexión incluso todavía más de fondo. Yo tampoco he visto la peli, me meto contigo, pero no he visto la peli. Que es, bueno, pues si nunca ha habido padre, ¿Qué más da? O sea, bueno, entendamos el qué más da. Sí. Pero bueno, o sea, que no pasa nada porque no haya. Pues sí, exactamente, porque no esté presente en la boda. O sí, pues ¿para qué invitar a Brendan Fraser? Que bueno, que seguro que tiene pinta de ser un tío muy majete. Tiene pinta de ser un tío muy majo. También por eso me hacía ilusión traer esta película, aunque no la haya visto. Entonces, claro, también me hacía pensar eso, ¿no? De cómo, por un lado, lo que te acabo de decir, ¿no? Que demandamos ese tipo de estructuras, ese tipo de roles, pero luego no los trabajamos, no se sabe cómo. Y al mismo tiempo, claro, yo esto pensaba, ¿por qué lo voy a llevar a la radio? Pues porque me acuerdo que ahora estamos en Cuaresma y es un buen momento para recordar, por ejemplo, las obras de misericordia. Que son 14. Efectivamente. 7 corporales, 7 espirituales. Si queréis las repasamos. No hace falta. Me cachis. Bueno, ¿Te las has estudiado? Sí. No, además es que me acordé de ellas porque se las explican los niños en catequesis. Entonces, ahí las repasé. Porque es catequista de niños que van a hacer la primera comunión este año. Sí. Entonces, claro, por un lado tenemos la sociedad cada vez es más difícil, a mí me cuesta también, tenemos menos tolerancia para soportar a la gente. Somos una sociedad cada vez más individualista y que sin llegar al extremo del existencialismo francés de los años 30, pero sí que para mucha gente el infierno son verdaderamente los otros, como diría Sartre, no Sastre. Estoy dormido hoy y además los dos lapsus tienen que ver con la moda. Es que te gustó mucho esos dos programas. No, la verdad es que no, pero bueno, da igual. Cada vez tenemos menos tolerancia a la frustración, cada vez tenemos la piel más fina, cada vez soportamos menos los defectos del otro. También no ayuda el tema de las pantallas, porque las pantallas, lo que es el scroll, hace que cada vez trabajemos menos el córtex prefrontal izquierdo, que es el que trabaja todo el tema del control de los impulsos, la frustración, etcétera. Bueno, es todo un conjunto, ¿no? Tenemos una capacidad de atención cada vez más pequeña y al final todo se resume en lo que a mí me beneficia. Porque al final el algoritmo, realmente el algoritmo no es lo que a mí me beneficia, es lo que beneficia en este caso pues a la red social de turno, ¿no? Pero como que retroalimenta lo que yo me creo que veo, exactamente, etcétera. mis sesgos. Es efectivamente. Y luego también todo es más inmediato, todo ya, lo veo, lo quiero, lo tengo. Le doy al clic y ya me va a llegar al día siguiente y si pago un plus me va a llegar el mismo día. Exactamente. Y me viene Brendan Fraser a hacer de suegro en la boda. Me hace mucha gracia el argumento de la peli. Entonces cada vez, al final estamos cada vez más aislados y hay unos vacíos emocionales descomunales. Entonces, por eso salen este tipo de trabajos. Pero bueno, la cuestión yo decía, vale, ¿qué tenemos aquí que decir los cristianos? ¿Cómo crear una cultura cristiana? Pues con las obras de misericordia podemos empezar por ahí, por ejemplo. Por ejemplo. Y
porque también me acordaba de una carta que decía San Pablo, que a la hora de construir las comunidades cristianas, ¿no? De que había que quererse a los otros, no sé qué, soportar al otro. Y claro, soportar al otro queda muy bonito escrito, pero hay que soportar al otro. Sí, eso lo dice en varias ocasiones. Quizás la más importante es en el himno del amor. 1 Corintios 13. Dice que el amor todo lo soporta, todo lo aguanta, todo lo espera. Y luego hay una canción de Perales. Algún día la tendremos que poner, la canción de Perales, en Agora Universitaria. Porque últimamente solo me salen canciones en inglés que voy a poner en Agora Universitaria. Mira, para el mes que viene, ya recuérdamelo después, Gaby, que para el mes que viene ponemos Perales, amas sin límites, espera sin límites. Bueno, perdón, sigamos. No la conozco, mira. Estoy muy dormido hoy, como os podéis... Y entonces, tampoco conoce esta película, o sea... Bueno, la película la conozco, no la he visto todavía. La voy a ver, pero bueno, tendré que esperarme que salga en streaming. La cuestión, también me acordaba de cómo... o sea, estoy también en el Consejo Diocesano de Pastoral y estuvimos reunidos hace poco hablando sobre la Asamblea Diocesana. La Asamblea Diocesana, para los que no lo sepáis, se convoca a todas las diócesis. Es un evento en el que, pues, en torno a la Iglesia Diocesana, al Día de la Iglesia Diocesana, concretamente el sábado después del Día de la Iglesia Diocesana, nuestro obispo pues, nos convoca para una jornada de trabajo, de presentar el plan pastoral, de meditar o discernir juntos pues algún tipo de cuestión que afecte especialmente a la diócesis y también, pues evidentemente, celebrarnos como Iglesia Diocesana. Eso es la Asamblea Diocesana y tú participaste en su organización porque tú, por ejemplo, representas a la Delegación de Universidades y Cultura en el Consejo de Pastoral Diocesano. Entonces, una cosa que estuvimos hablando en la valoración de cómo había ido la Asamblea Diocesana de este año era el tema de la participación de la gente y cómo convocar a la gente para que la gente se sienta convocada, la gente que va a la parroquia, para participar en la asamblea. Y claro, ahí era el pararnos a pensar de que realmente hemos cambiado mucho, se ha cambiado mucho la percepción que tiene la persona de su vinculación con respecto a la parroquia. Bueno, yo no sé hasta qué punto... O sea, digo de hace unos siglos ahora. Se ha cambiado... No sé, yo no diría si ha cambiado, pero es cierto que ahora hay uno que... Es cierto que mucha gente vive una vinculación a la parroquia, casi vínculos débiles, ¿no? Voy porque voy a misa los domingos y voy a esta porque es la que me conviene por horario. Por ejemplo, eso pasa en entornos urbanos, pasa muchísimo, ¿no? En el rural, aquí en Galicia tenemos, nuestra diócesis es una diócesis muy rural, hay un sentido de pertenencia mayor porque mi parroquia es también pues mi identidad social. Yo no soy de tal ayuntamiento, sino que soy de tal parroquia dentro de tal ayuntamiento y no me pidas que me mueva a la misa de al lado, ¿no? Pero sí que, sobre todo en las ciudades, hay esta vinculación más débil, pero incluso cuando hay vinculaciones fuertes, yo creo que una cosa es el sentido de pertenencia social y otra cosa es el sentido de pertenencia cristiana. Nosotros... como bien sabes, porque eres catequista también en la parroquia, tenemos dentro de 15 días, ¿no? El día 10, o sea, el viernes de Pascua. Tenemos la asamblea parroquial en la que también, pues la misma filosofía, ¿no? De queremos trabajar la vinculación a la parroquia y la implicación de la gente y demás y a ver qué convocatoria conseguimos. ¿Cómo lo conseguimos? Hacer. Claro, o sea, claro. Porque hay esa vinculación un poco débil también, ¿no? Claro, a ver, yo desde mi experiencia, yo siempre fui de ciudad, muy de ciudad, y yo era además de Valencia. Yo soy de Valencia, no soy de Galicia. No es de cualquier ciudad, es de Valencia, ¿eh? El caso es que yo de primer orden mundial. Nunca me sentí vinculada a la parroquia. O sea, yo iba a misa porque estaba al lado. En parte, si estaba tal cura, como que casi ni me daba cuenta. Vale, pues estaba don fulanito y pues otro día está don menganito, pero ni me planteo el por qué. O sea, no tenía como casi ni hablar con ellos, nada. Si me pillaba bien ir a otra parroquia, a otra misa, a otro lado iba, pero no sentía nada ese sentido ni de pertenencia ni de corresponsabilidad. Que al final también de eso es lo que quería hablar. Porque un poco nos planteábamos en esto de
al final o siempre van los mismos y luego nunca van los mismos. O Yara el cura. Sí, o Yara el cura, o Yara fulanita que está súper metida en el tema, o Yara... Ya lo hará alguien. Yo tengo bastante con mis cosas. Bueno, al final todos estamos muy ocupados. Sí, eso es cierto. Eso es cierto totalmente. No vamos ahora a criticar a nadie, pero sí que es verdad que es como ese cambio de chip, ¿no? De que al final la transmisión de la fe, el cuidar a los hermanos, ese vivir las obras de misericordia, no solo con mi familia, sino también tiene que haber... No sé, yo he notado tanta diferencia a la hora de vivir mi fe cuando he estado más vinculada a la parroquia o a un movimiento concreto que cuando he estado yo sola con mis cosas y mi familia. Sí, una fe que no se convierte en algún tipo de servicio, ya sea servicio en la parroquia, servicio en mi trabajo. En el movimiento tal, yo qué sé. No, pero yo me estoy hablando ya en el mundo laico civil. O sea, que una fe que no se vuelve fe activa... Y pues una forma de expresarlo pues es la práctica de las obras de misericordia. Al final corre el riesgo de convertirse en ideología también, o en costumbre, o en una superestructura que en el fondo no me dice nada, ya sea cual sea, ¿no? Y ese es el riesgo. Y otra cosa que alguna vez, algún oyente de Radio María a lo mejor, porque yo es una de esas frases que ya he acuñado. No sé si la he acuñado yo, porque a mí esta gente dice, como digo yo siempre y luego te suelta un refrán, pues me cae mal. Pero que yo tengo, o sea, que hay que tener, a veces hay que darnos cuenta que sí que estamos juntos, pero no estamos unidos, ¿no? Sí. O sea, que cuando rezamos juntos, sí, a lo mejor estamos juntos, compartiendo espacio físico, pero no hay esa sensación de unidad. Y San Pablo, cuando explica cómo es el ministerio de los cristianos, que evidentemente él se refiere al ministerio apostólico en ese momento, pero bueno, que es extensible porque es señal o llamada para todos los que nos decimos cristianos. Él habla del ministerio como el ministerio de la reconciliación. Nosotros estamos llamados a tejer puentes y a crear unidad los unos con los otros. Y de ahí la importancia también de estas estructuras que muchas veces hemos reivindicado, que muchas otras veces hemos denostado y que luego cuando llegan los momentos importantes nos damos cuenta de que faltan y terminamos con parches y contratando a Brendan Fraser para que venga a hacer de novio a la boda. De novio espero que no, pero del padre del novio a la boda. Pues eso. Pues, pero sí que es un tema importante. No sé si tienes algo más que contarnos, porque tenemos un par de minutitos por delante para este último enculturarte de la Cuaresma. Pues la verdad es que eso era más o menos todo lo que tenía pensado. Bueno, pues te iba a decir, cuéntanos entonces cuáles son las 14 obras de misericordia. Las tengo no hace falta que las cuentes. Yo creo que todos los oyentes de Radio María son... Si no se las saben, tienen acceso a internet. Perfectamente conscientes. Mira, bueno, a lo había mejor... una película que era... Qué pena, porque no he buscado el título. No des golpes en la mesa, que nos va a matar Gabriel. Había una película que era precisamente el argumento era durante la Segunda Guerra Mundial, de un niño pequeño, el protagonista es el niño pequeño, y entonces su padre está destinado al frente y hay un momento que el padre desaparece y no saben nada. Y el caso es que el cura... Estaba pensando, niño en la Segunda Guerra Mundial, el niño con el pijama de rayas, la vida es bella, pero ninguna de estas. No, es una de Eduardo Verástegui. Ah. Y entonces, como el cura del pueblo le propone que para pedir al Señor, ¿no? Como para que su padre vuelva y tal, que él puede vivir las obras de misericordia y las tiene que aplicar. Entonces, toda la peli él es aplicando las obras de misericordia. Entonces... Voy a buscar, esto está feo, pero voy a buscar en internet cómo se llama esta peli, porque se la podemos recordar a todos nuestros oyentes, recomendar que la vean. Entonces, una peli muy tierna. De Verástegui, dices, ¿no? De Verástegui. Es una peli muy tierna y, bueno, pues sirve también para repasar las obras de misericordia. Además hay otro personaje que es un personaje japonés. Claro, en Estados Unidos, durante la Segunda Guerra Mundial, las personas que eran japonesas, o sea, que tenían ascendencia asiática japonesa, estaban bastante... Se llama Little Boy. Esa. La película. Niño pequeño, Little Boy. El título es en inglés.
estaban bastante discriminados, vamos a decirlo así, estaban bastante apartados de la sociedad. Sí, no, la población asiático-americana, o sea, japoneses, incluso nacidos en Estados Unidos, claro, precisamente porque se parecían demasiado al enemigo, al final incluso llegaron a vivir en campos de concentración en el desierto de California, que eso es una historia que a veces nunca se nos llega a contar. Sí, y entonces aquí es como justo él decide aplicar esas obras de misericordia con este señor. Entonces al final se establece una relación de amistad muy curiosa y es una película tierna. Little Boy. También se llora un poco, aviso. Esta la has visto, ¿no? Esta sí que la he visto. Además fui al estreno. Vale. Bueno, pues así con estas dos recomendaciones, Familia de alquiler con Brendan Fraser, que podéis ir a verla incluso con Mercedes, quedéis con ella para ir al cine. Por favor. Que ella no la ha visto, o Little Boy de Eduardo Verástegui, la que Eduardo Verástegui hace del cura, si no me equivoco. No, hace del cura más joven. Bueno, de uno de los curas. Sí, pero el cura así como más majo es el que es más mayor. Claro, él simplemente es el cura guapo, el otro es el cura majo. Bueno, Mercedes de Castro, muchas gracias por estar aquí una edición más de este Ágora Universitaria. Nos vemos pues ya pasada la Pascua, así que como te voy a ver, pero por si acaso no te veo, pero te voy a ver, feliz Pascua y nos vemos, en 4 semanas en una nueva edición de Ágora Universitaria. Hasta aquí hemos llegado en este Ágora Universitaria el 24 de marzo y lo hacemos como siempre con el corazón agradecido a Javi García, que nos ha ido presentando esta primera parte del documento de la Comisión Teológica de la Conferencia, que nos invita a vivir o a hablarle al corazón. Lo hacemos también dándoles gracias a Mercedes, que aunque no se haya visto la película, pues nos ayuda a comprender la profundidad de cómo este producto cultural puede también ayudarnos a hacernos las preguntas que necesitamos comprender como sociedad. Bueno, lo hacemos también recordando que si queréis volver a escuchar el programa o si queréis volver a compartirlo con alguien más, lo podéis hacer a través de la sección de podcast de la web de Radio María, radiomaria.es/podcast. Y que si tenéis algo que comentarnos, lo podéis hacer a través de agorauniversitaria@radiomaria.es. Allí puntualmente trataremos de leer y de dar respuesta a vuestros comentarios, aportaciones. Y también en nuestras redes sociales, @DPUSantiago en el Facebook, en el Instagram. Mientras tanto, yo os emplazo para el próximo 21 de abril, que es la próxima cita que tenemos con Ágora Universitaria aquí en Radio María. Y me despido. Ricardo Sanjurjo, delegado pastoral para las universidades y la cultura en Santiago de Compostela. Como siempre, ha sido un placer acompañaros aquí en Ágora Universitaria. Han escuchado en Radio María Ágora Universitaria, dirigido por el padre Ricardo Sanjurjo.